Pelé, saludamos a nuestro compañero Marco Escobar para conversar sobre la partida de esta leyenda del fútbol. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, Lucía? Hoy son días, más allá de agregarle el buenos días como corresponde, se está cerrando un capítulo glorioso en la historia del fútbol mundial. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, como se conoce popularmente, es un ídolo planetario, no solamente es un ídolo brasileño. Para muchos, y creo que para mí también, es el futbolista más importante en todo este tiempo que ha pasado, desde que ya conocemos la profesionalización del fútbol. Rey se fue, recién van a velarlo el día lunes por 24 horas en el Estadio del Santos, uno de los dos equipos que defendió en toda su vida, porque estuvo prácticamente su carrera en Brasil y luego para su retirada fue a Estados Unidos, al Cosmos, en el año 77. Es una partida dolorosa, pero con quien he podido conversar, por ejemplo, Leonardo Vélez, el Pollo Vélez, anoche estuvimos conversando en 10 Sports. Seleccionado chileno, ¿no es cierto? De fútbol también, además, de esas décadas, 70, 80. Y le tocó enfrentarlo, y muy joven le tocó verlo entrenar en el antiguo estadio el Tranque, lo que es hoy día el estadio Sausalito, y lo que significaba ver a Pelé entrenar, ver a Pelé y sus compañeros. La verdad es que se va un atleta, la verdad. Todos los que con los que uno puede conversar hablan de la calidad futbolística, pero también de la calidad deportiva, de la calidad humana, de cómo se preparaba Pelé, de cómo era físicamente Pelé, de cómo era enfrentarlo también. La verdad es que es uno de los capítulos más importantes del fútbol mundial. Fue el embajador de Brasil, dio a conocer al mundo a Brasil y a esta selección, ganó 3 títulos mundiales con la verde amarela, y luego fue un embajador también de Sudamérica, una persona que incluso en algún momento paró una guerra, porque lo quisieron ver jugar y la situación bélica quedó ahí, estancada por ver jugar a Pelé. Eso significa Pelé, eso va a significar y va a seguir significando para muchos años. Y bueno, por ahí hay algunos que en este momento de sufrimiento, antes de que se desencadenara el desenlace fatal de ayer, que estaban en las comparaciones, ¿quién fue más grande? A propósito de que hace muy poco Argentina salió campeona del mundo con Lionel Messi. Yo creo que todo hay que verlo en su contexto. En esta época está Messi, antes estuvo Maradona, pero Pelé estuvo antes que ellos. Sin Pelé a lo mejor no hubiera existido Maradona y tampoco hubiera existido Messi. Importante lo que nos dices, ¿no es cierto? Cómo efectivamente estamos parados sobre los hombros de otros que nos han antecedido, y en este contexto nos han antecedido también cuando todo el fútbol era muy distinto. Tú comentabas recién, él estuvo prioritariamente en Brasil y finalmente terminó en Estados Unidos. ¿Qué es relevante esta conversación, sobre todo para quienes son de las generaciones más nuevas, conocen un fútbol completamente distinto, profesionalizado, globalizado, marketeado además de una manera tan distinta, una industria de ese deporte asociado a la venta de jugadores también, que los hace partir tempranamente a Europa y a enfrentarse, a formarse de formas muy distintas a las que podía tener un jugador en Sudamérica, por ejemplo, por allá por los años 60 o 70. Hablemos de eso, de por qué en su contexto además Pelé terminó siendo el mejor futbolista del siglo XX. A ver, había una preparación atlética, habían condiciones, tal como mencionas tú, con el tema del marketing, pero condiciones que afectaban también al deporte. El tipo de botines, el tipo de canchas de fútbol. Hoy día es obligatorio el uso de las cañilleras. En esa época no todos la usaban. La ropa no tenía la misma tecnología que se aplica hoy día. Por lo tanto, las camisetas de ese tiempo, sudadas incluso, pesaban mucho más que ahora. O sea, había todo un tema que estaba alrededor de estos deportistas. Las canchas y las pelotas, a propósito de las jugadas que estamos viendo. Lo pesado que eran las pelotas, claro, por supuesto. Hoy día tienen un peso determinado. Hoy día todo está más reglamentado. Hoy día existe la tecnología. Hoy día los zapatos de fútbol casi, metafóricamente, pesan una pluma. Antes no, eran zapatos incluso que te cubrían algunos hasta el tobillo. Eran más pesados.
Era otro tiempo en donde Pelé tuvo que lidiar con todo eso. Y hay una característica muy fundamental. Yo, por supuesto, por un tema lógico, no lo vi jugar. Él se despidió el 77, dejó el fútbol. Yo nací en el 84. Usted es muy joven. Pero con las personas que uno ha ido conversando, tiene que ver también con el carácter. Pelé muy pocas veces, como se dice vulgarmente en el fútbol, se le soltó la cadena. Tiene muy pocas expulsiones. Pelé no era de tener muchos conflictos en la cancha, no era de ir a buscarte, él era de demostrarte de alguna manera a través del fútbol, de que quizás era mejor que ti o que tú lo habías superado en algún minuto y él te superaba a la jugada siguiente. Pero todo quedaba ahí, en la cancha, como un caballero. Qué importante lo que señala, sobre todo después del Mundial de Qatar 2022, cuando distintas polémicas se han despertado precisamente por las reacciones de jugadores, ya sea porque han perdido o porque han ganado, jugadores, equipos técnicos, en fin, lo vemos habitualmente. Pero conozcamos entonces un poquito más del perfil de Pelé. ¿Te parece del perfil de esta estrella que, como sabemos, partió ayer a los 82 años luego de una larga lucha contra el cáncer de colon, que lo hizo de todas maneras el último tiempo poder despedirse de su familia que lo acompañó ahí en el hospital en el que pasó sus últimos días? Marco, y a toda la audiencia de D-News, revisemos quién fue Pelé. Pelé, el rey del fútbol, fue protagonista de una leyenda que nació en 1958. Con 17 años le dio a Brasil el primer mundial de su historia y envió un mensaje al mundo. El joven estrella llegaba para quedarse. La velocidad de sus remates, sus dribles, su técnica quedaron retratadas en blanco y negro, pero siguen dejando boquiabiertos a los amantes del fútbol. Con su selección logró otros 2 títulos mundiales en 1962 y 1970 y afianzó la dinastía verde amarela a fuerza de goles y lujos. A nivel de clubes brilló en el Santos brasileño, al que defendió por casi 2 décadas y con el que logró 2 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales entre 1962 y 63. Tras colgar sus botas en 1977, Pelé nunca dejó de viajar por el mundo, disfrutando de la fama que logró gracias al deporte. Por él, conoció a personalidades políticas, artistas y de negocios. Fue el primer negro en integrar un gobierno brasileño. Ejerció como ministro de Deportes durante 3 años, hasta 1998, cuando abandonó el cargo tras un escándalo de corrupción. La FIFA lo coronó como el mejor jugador del siglo XX, basado en la opinión de especialistas y federaciones, aunque una votación popular impulsada por el ente proclamó a su eterno rival, el argentino Diego Maradona, con quien hizo las paces en 2016. Autor de más de 1.200 goles, Brasil lo declaró un tesoro nacional. El mundo del fútbol sufre su pérdida, pero recordará por siempre los milagros de un hombre que cambió el destino de un país y del deporte rey. ¿Qué te parecen esas palabras, Marco? No, detallan bien digo, prácticamente una radiografía de todo lo que fue esta carrera profesional de Pelé y destacan también que terminó siendo él una persona que llevó el fútbol sudamericano a distintas latitudes. Terminó siendo un embajador no solamente en lo deportivo, sino que también en lo político. Bueno, muy poco se habla de que en algún minuto fue ministro de Deportes en Brasil. La verdad es que Pelé es una figura que está asociada a Brasil, a la bandera brasileña y al fútbol mundial. No lo podemos separar. Oh rey, no lo podemos separar ni de Brasil ni del fútbol mundial. Efectivamente, estoy leyendo algunas de sus frases. Dios me dio el don de saber jugar al fútbol, pero el resto lo conseguí yo, entrenándome y preparándome a fondo para aceptar cualquier resultado. Tú has tenido la posibilidad de conversar con distintas personas que han formado parte del fútbol, ya sea porque son periodistas de larga data, que tuvieron quizás la oportunidad de acercarse un poco más al fútbol del siglo XX, ¿no es cierto?, que es tan distinto al de la segunda década del siglo XXI, también con jugadores de esas décadas. ¿Cuáles son las reacciones que han dejado en ellos, tanto el haber visto a Pelé como también la partida del Astro Rey? Sí, la mayoría muy afectado. Te comentaba, tuve la oportunidad de conversar con el Pollo Vélez. Anoche en D-Sport, Juan Cristóbal Guarelo, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, nos comentaba una anécdota que en un viaje, Elías Figueroa además, Elías no ha podido hablar con los medios, está en una zona acá de Chile, una zona campestre, está con
muy mala conexión, pero anoche hizo circular un video, uno de sus hijos, y se veía bastante afectado Elías Figueroa. Y la anécdota que contaba Juan Cristóbal Guarelo es que en una jugada Elías Figueroa le cuenta, en un viaje además, de que a Pelé le gana por aire. Le gana por arriba una pelota que venía bastante alta. Elías Figueroa, un hombre de mucha envergadura, jugó también en Brasil, en la época donde se jugaban los mejores del mundo, más que ir a Europa iban a Brasil. Y en la jugada siguiente, donde le gana por aire Elías Figueroa, en la siguiente, por aire también, le gana Pelé, demostrándole que él también podía ir por arriba, pese a que era más bajo que Elías Figueroa, y clava ese mismo balón cuando lo baja con gran técnica, como la tenía, lo clava en un ángulo. Y ahí le demuestra, claro, tú me superaste primero y por aire, bueno, yo te supero por aire también, pero después mi definición, ojo con lo que voy a hacer. Sí, no, grandes cualidades técnicas tenía Pelé, y como se le recuerda, también quizás todos tenemos a un padre o a un abuelo o abuela que recuerda efectivamente haberlo visto, o lo que significó Pelé es que hay muchas reacciones en el mundo tras la partida del astro. Revisémosla. El mundo del fútbol llora la muerte de su rey Pelé. Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento a los 82 años, figuras del deporte y la política rindieron tributo al exjugador. La FIFA consideró a Pelé inmortal, mientras que el Comité Olímpico Internacional lo calificó de ícono del deporte más popular del mundo. En Brasil, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva dijo que nunca hubo un 10 como o rey, mientras que el mandatario saliente Jair Bolsonaro envió condolencias a la familia de uno de los mayores atletas de todos los tiempos. Neymar aseguró que antes de Pelé, el fútbol era apenas un deporte. Pelé lo cambió todo, transformó el fútbol en arte. El actual campeón del mundo, el argentino Lionel Messi, escribió en Instagram "Descanse en paz, Pelé", con fotos suyas junto al exatacante. Su compañero en el PSG, el crack francés Kylian Mbappé, aseguró que el legado de Pelé nunca será olvidado. Otro de los grandes delanteros del balompié actual, el portugués Cristiano Ronaldo, sostuvo que el brasileño es fuente de inspiración para millones y una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El New York Cosmos, equipo de la MLS donde O'Reilly jugó de 1975 a 1977, después de una épica carrera en el Santos de Brasil, lo calificó de inmortal y genio. También en el ámbito de la política, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió tributo a Pelé, al igual que otros mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández, así como los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama y de Bolivia Evo Morales. Pero no son los únicos que han reaccionado, efectivamente. Hinchas en el mundo entero, pero particularmente en Brasil, también han manifestado su pena por la partida de Pelé. Eterno Rey Pelé. Así se podía leer el jueves en una manta colocada fuera del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde el ídolo brasileño falleció a los 82 años por un cáncer de colon. Tras darse a conocer la noticia, varios aficionados acudieron al lugar para rendir tributo a Edson Arantes do Nascimento, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Vine a rendir homenaje, a despedirme. En realidad el rey nunca muere. Para mí no murió, solo vine a rendir mi homenaje. La clínica ya se había convertido en foco de atención para la prensa después de que se informara hace unos días del deterioro de salud de la leyenda del fútbol. Pelé representa la pasión del fútbol para los que somos aficionados. Él es nuestro mayor ídolo. Creo que todos los que han querido ser jugadores se inspiraron en él algún día. En Río de Janeiro, la estatua del Cristo Redentor del Cerro del Corcovado se iluminó con los colores de la bandera de Brasil en homenaje a Pelé. Los cariocas también estaban en shock. Es muy triste saber esta noticia. El rey del fútbol es Pelé, una pérdida incalculable. Estoy muy triste porque como brasileño perdimos a un ídolo, nos dejó conmocionados.
pero creo que todo el mundo está así porque nos representó en las copas. Porque una persona que representa, nos representó todas las copas. En la capital, Brasilia, Pelé también fue recordado como una leyenda. A la fecha es el único futbolista que ha ganado 3 Copas del Mundo. La leyenda no muere, continúa vivo en el corazón de los que realmente somos apasionados por el fútbol. El cuerpo de Pelé será velado el lunes en un acto público en el Estadio Urbano Caldeira, más conocido como Vila Belmiro del Club Santos, con el que O'Reilly jugó durante casi toda su carrera. El martes el féretro será llevado en un cortejo por las calles de Santos hasta el mausoleo memorial Necrópole Ecuménica, donde se realizará el entierro reservado para la familia. Hablemos de eso, querido Marco, porque entiendo que la Conmebol también se ha pronunciado, decretado 5 días de luto, además Santos y Sao Paulo 7 días de luto, en fin. Se vienen también momentos de recuerdos, de reflexión, de genuflexión ante la muerte de el astro rey, ¿no es cierto? Pero de distintas formas. Hay algunas cosas que tienen que ver con minutos de silencio en partidos, otras tienen que ver con las posibilidades que va a tener el pueblo brasileño de visitarlo. Cuéntanos tú. Emma está medio enojada. Un lapso ahí. A ver, en la Conmebol, cuando empiece en las primeras fases de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, va a tener un minuto de silencio. Eso es lo que se estableció dentro de los días de luto que anunció ayer por Twitter el presidente de Conmebol, Domínguez, y que por supuesto el frontis de Conmebol en Asunción está de luto y con una imagen de Pelé. Y respecto a su velatorio, comienza el día lunes, va a ser por 24 horas, de lunes a martes. Él va a llegar en la madrugada del lunes. Falleció en Sao Paulo, se va a ir hacia Santos, que es un puerto que está a unos 80 kilómetros de Sao Paulo, que además ahí, en el equipo del mismo nombre de la ciudad, es donde prácticamente hizo toda su carrera en Brasil, antes de retirarse en 77 en el Cosmos en Estados Unidos. En el estadio Vila Belmiro va a ser donde va a estar el velatorio de Pelé hasta el día martes. Y el día martes va a haber un cortejo que pasará por la zona del Canal 6, que es donde vive la mamá de Pelé, Celeste Arantes, que tiene 100 años de edad. Y luego de eso se va a ir al cementerio memorial Necrópolis Ecuménica, donde ahí ya la ceremonia va a ser una ceremonia privada, reservada solamente a la familia. Todo esto va a pasar el día martes y el día lunes, y por 24 horas, antes de que sea sepultado, va a estar en el estadio Vila Belmiro en Santos. Y ahí se espera que todo el pueblo brasileño se despliegue, teniendo en cuenta además que hay cambio de mando en Brasil el día domingo. Tanto, por eso también se efectúa esto el día lunes y por 24 horas. Ya, pues vamos a estar atentos entonces a las imágenes que nos lleguen de estos días de luto y en particular de lo que pase el lunes y el martes con los restos de Pelé. Un abrazo gigante, Marco, que tengas un muy lindo fin de año. Igualmente para ustedes, muchas gracias, gracias por el acompañamiento. Se hizo presente hasta el último día, Emma, está muy bien, un abrazo para Emma también. Representante de la nueva generación cuando estamos viendo también la partida de muchos que fueron figura en una época. Para nosotros los más mayorcitos o las más mayorcitas se empieza a pagar una historia larga en la que muchas figuras han partido durante el último tiempo. Un abrazo gigante para ti, para tu familia, para Emma en particular. Que estés muy bien.